Paul, cuando me preguntaste si quería escribir este prólogo, estábamos en el apartamento que ocupás en el centro de París. Los lugares en los que te instalás parecen siempre celdas monásticas. Un escritorio, un ordenador, unos cuadernos, una cama con un montón de libros que yacen a tu lado. Es extraño estar en tu casa sin estar en mi casa. Eres la persona con la que he pasado más tiempo en mi vida y ese afecto, extraño y familiar al mismo tiempo, sigue siendo un enigma para mí. Como un sentimiento a medio camino entre el placer y el dolor, o más bien ambos a la vez. Eso debe ser la nostalgia. Me preguntaste si iba a escribir este prólogo y no me lo pensé antes de responder que sí. Vivíamos juntos cuando empezaste a escribir estas columnas en el periódico Libération y después de separarnos continuaste enviándome tus textos para que siguiera leyendo tu francés. Todos sabemos que Libération podría muy bien ocuparse de ello, pero esa era una forma de conservar un vínculo. Para mí, una manera de seguir viviendo en tus palabras, de no perder el hilo de tu pensamiento. Sé cómo escribes. No sufres el bloqueo del escritor. Yo no sería capaz de hacer ese tipo de crónica, porque cada vez me hundiría en una semana de pura angustia, una semana igual a la que acabo de pasar antes de comenzar a escribir este prólogo. Pensé desde el principio que este prólogo debería tener 5.000 caracteres, la longitud de tus artículos. Pensé un plan muy rápido, pero lo característico del bloqueo es que incluso aunque sepas lo que quieres escribir y no te muevas del escritorio, sigue sin venirte nada. El plan que tenía en mente comenzaba así. El día en que escribo este prólogo, tú sales de la comisaría donde has ido a denunciar las amenazas de muerte que esa misma noche han escrito en la puerta de tu casa. Los mismos insultos y amenazas que aparecieron pintados en la puerta del local LGTB de Barcelona. Me escribes por WhatsApp. Salgo de comisaría. Tengo la mandíbula agarrotada y los huesos fríos. No me gusta ir a la policía. Pero esta no es la primera vez que vas a la policía por amenazas de muerte desde que nos conocemos. La primera vez te pedí que no le dieras importancia, que no respondieras nada si te escribían para decirte que tenían intención de matarte y describían cómo iban a hacerlo. Hasta que un activista gay de Madrid, al que habían amenazado de muerte, lo atacaron frente a su casa y lo dieron por muerto, aunque sobrevivió. Después de ese día, cuando volviste a recibir amenazas de muerte, fuiste a la comisaría. Recuerdo cómo le explicaste a la policía lo que eran las micropolíticas queer. Eso es lo que tú sabes hacer. Contarles a los demás historias que eran incapaces de imaginarse y convencerlos de que es razonable querer que lo inimaginable suceda. El día en que escribo este prólogo, el parlamentario brasileño Jean Willis anuncia su decisión de abandonar su país porque teme por su vida. Y un torrente de insultos homófobos cae sobre el joven Bilal Hanassi, representante de Francia en Eurovisión. Cuando comenzaste a escribir estos artículos para el periódico Libération, los principales medios de comunicación franceses apoyaban con entusiasmo las manifestaciones contra el matrimonio gay, como si hiciera falta promoverlas cada día. Dar voz a la intolerancia, defender el derecho de los fundamentalistas de la heterosexualidad a expresar su odio. Era indispensable, era la señal, todos lo oímos, el final de una década de tolerancia. Cuando empezaste a escribir estas crónicas, todavía te llamabas Beto. No tomabas testosterona con regularidad,
pero hablábamos de ti en masculino como tú querías. Llamabas peludos a los biohombres y eso me hacía reír. Hoy nadie que te viera por la calle pensaría en decirte lo siento, señora, después de haberse confundido y haberte llamado señor. Hoy eres un hombre trans y cuando estamos juntos en la calle, lo que más me desconcierta no es que los hombres te hablen mejor, sino que las mujeres ya no se comporten de la misma manera contigo. Te adoran. Las chicas heteros no sabían qué pensar de tu feminidad masculina. Quizás no se sentían cómodas contigo. Ahora te adoran. Da igual que caminen por la calle paseando al perro, que vendan quesos o que sean camareras. A las mujeres les gustás. Y te lo hacen saber como solo ellas saben hacerlo, colmándote de pequeñas atenciones gratuitas. Tú siempre dices que lo más extraño de convertirte en hombre es conservar intacto el recuerdo de la opresión. Tú siempre dices que exagero y que las mujeres no te prestan una atención especial, y eso me hace reír. Una vez reunidos, tus artículos dibujan un skidline coherente. Recuerdo todos los artículos y el momento en que se publicaron, pero es una sorpresa descubrirlos de principio a fin. Una enorme sorpresa. En ellos se despliegan varias historias al mismo tiempo, a veces entrecruzadas, en ritmos alternos, en espiral, como diría Bartés. Siempre alrededor de los mismos puntos, pero nunca a la misma altura. Este es un libro distinto de tus otros libros, más autobiográfico, más accesible y, al mismo tiempo, un libro que recuerda a tu texto yonki, en el que también tejías varios hilos. La trenza, lo llamabas tú. Esta colección es otra trenza. Hay un hilo de esta historia que nos concierne, nuestra separación y los años posteriores, y los hilos que se van entrelazando para formar otros motivos. Es también la historia del fin de las democracias de Occidente, de cómo los mercados financieros han descubierto lo bien que pueden funcionar dentro de regímenes autoritarios, mejor incluso que dentro de las democracias, pues atados de pies y manos consumimos mejor. Y es también la historia de los refugiados retenidos en campos de asentamiento o asesinados en el mar o abandonados a la miseria en ciudades opulentas que se proclaman herederas del cristianismo. Sé que no estableces un paralelismo entre su situación y la tuya por gusto estético o por pose de izquierda, sino porque lo sabes por tu infancia de niña marimacho que creció a finales de la dictadura franquista y que es ahora trans, que eres y serás siempre uno de ellos, porque la miseria, como dice Calafert, nunca es una cuestión de fuerza moral o mental o de mérito. La miseria es como un camión que puede lanzarse sobre ti, agarrarte y aplastarte en cualquier momento, y tú no la olvidas. Y esta es también, por supuesto, la historia de tu transición, de tus transiciones. Tu historia no es la del paso de un punto a otro, sino la historia de una errancia, la búsqueda de un intervalo como lugar de la vida. Una transformación constante, sin identidad fija, sin actividad fija, sin dirección fija, sin país. Titulaste este libro Un apartamento en Urano porque no tienes ningún apartamento en la Tierra, solo las llaves de un lugar en París, como un día tuviste las llaves de un apartamento en Atenas. Tú nunca te mudas, te mueves, pero no te mudas. A ti no te interesa afincarte. Detentas un estado de clandestinidad permanente. Cambias de nombre en tus documentos de identidad para poder cruzar las fronteras, pero
Tan pronto como te llamas Paul, escribes en Liberation que no tienes la menor intención de adoptar la masculinidad dominante como nuevo género. Tú deseas un género utópico. Es como si lo ya posible se hubiera convertido en una prisión y tú en un fugitivo. Escribes entre los posibles y al hacerlo despliegas lo que era imposible como posible. Me enseñaste algo esencial. No se puede hacer política sin entusiasmo. Hacer política sin entusiasmo es situarse en la derecha. Y tú haces política con un entusiasmo contagioso, sin ninguna hostilidad contra aquellos que exigen tu muerte, solo una conciencia de la amenaza que representan para ti, para nosotros. Tú no tienes tiempo para la hostilidad, ni tampoco carácter para la ira. Despliegas mundos desde los márgenes, y lo sorprendente de ti es esa capacidad para seguir imaginando otra cosa. Como si las propagandas resbalaran sobre ti y tu mirada fuera sistemáticamente capaz de desestabilizar toda evidencia. Es tu arrogancia la que te hace sexy, esa entusiasta arrogancia que te permite pensar en otros lugares, desde los intersticios, que te hace querer vivir en Urano, que te lleva a escribir en un idioma que no es el tuyo antes de dar conferencias en otro idioma que tampoco es el tuyo. Pasar de una lengua a otra, de un libro a otro, de una ciudad a otra, de un género a otro. Las transiciones son tu hogar. Y no quiero abandonar nunca esa casa por completo. No quiero olvidar nunca tu lengua intermediaria, tu lengua de la encrucijada, tu lengua en transición. Esta es la idea de plan que me había hecho y quería concluir hablando de la obsesión que todos los regímenes autocráticos, de extrema derecha, religiosos o comunistas, tienen de atacar los cuerpos queer, los cuerpos de puta, los cuerpos trans, los cuerpos fuera de la ley. Es como si tuviéramos petróleo y como si todos los regímenes poderosos quisieran acceder a él y para ello nos privaran de la gestión de nuestras tierras. Es como si fuéramos ricos en una materia prima indefinible. Si le interesamos a tanta gente, debe ser porque tenemos una rara y preciosa esencia. De lo contrario, ¿cómo explicar que todos los movimientos liberticidas estén tan interesados en nuestras identidades, en nuestras vidas, en nuestros cuerpos y en lo que hacemos en nuestras camas? Y por primera vez desde que nos conocemos, yo soy más optimista que tú. Imagino que los niños nacidos después del año 2000 se negarán a verse atrapados en esta estupidez. Y no sé si mi optimismo proviene de un terror tan grande que me niego a afrontarlo, o si vienen de una intuición justa, o si es que me he aburguesado y me digo que todo seguirá como está porque no tengo mucho que ganar. No lo sé. Pero por primera vez en mi vida siento que toda esta violencia que resurge no es más que el último gesto desesperado de la masculinidad tradicional abusiva y violadora. La última vez que los oímos gritar y salir a matarnos por las calles para conjurar la miseria que constituye su marco de pensamiento. Creo que los niños nacidos después del año 2000 pensarán que seguir bajo este orden masculinista, o por decirlo con tus palabras, tecnopatriarcal, sería morir y perderlo todo. Y creo que esos niños leerán tus textos, y que entenderán lo que propones y que te amarán, desde tu pensamiento, desde tu horizonte, desde tus espacios. Escribes para un tiempo que aún no ha sucedido. Escribes para los niños que aún no han nacido y que vivirán como tú en esta transición constante, que es lo propio de la vida. Y le deseo todo el placer del mundo al lector que entra en tu libro.
Bienvenido al apartamento de Paul B. Preciado. Suba a bordo de una cápsula de la que no saldrá ileso, pero verá que nada de lo que le va a ocurrir será violento. Simplemente, al pasar estas páginas, verá que, poco a poco y sin darse cuenta, el mundo empezará a darle vueltas y la sensación de gravedad no será más que un vago recuerdo. Estará en otro lugar, y al salir de esta lectura sabrá que ese espacio existe y que está abierto, y que hay un lugar donde es posible ser algo completamente distinto de lo que hasta ahora le habían permitido imaginar. Virgin Despentes, prólogo para Paul Preciado y su libro Un apartamento en Urano.